Hay una diferencia enorme entre saber mucho y ser sabio. Puedes tener dos títulos universitarios o haber leído 100 libros, conocer quizás también la respuesta adecuada en cada examen y aún así no tener idea de qué hacer cuando tu vida está en problemas. Llega la prueba, llega la enfermedad, llega la pérdida o llega un conflicto y toda esa información que guardaste en la mente se queda como en silencio. Porque una cosa es conocer, otra muy diferente es saber qué hacer con lo que estás viviendo. Y aquí está lo que Santiago te dice hoy. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero antes de que continuemos, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que pides cuando llega una prueba? Y seamos honestos. Cuando el problema toca a tu puerta, tu oración probablemente suene como, Señor, quítame esto, o sácame de aquí, o sáname, o solucióname esta situación. Haz que este problema termine. Y este tipo de oración no está mal, no está mal pedir alivio, pero Santiago te está invitando a algo mucho más importante. No te dice que pidas que la prueba desaparezca, lo que te dice es que pidas sabiduría para saber vivir esa prueba. Y eso por supuesto es muy diferente. Piénsalo, eres tú a las 3 de la mañana, no puedes dormir. El problema sigue ahí, dándote vueltas en la cabeza. Tal vez es una decisión que debes tomar, o tal vez es una relación con otra persona que no anda bien, o tal vez es una situación que no puedes controlar. Y ahí, en medio de la oscuridad, te sientes completamente perdido. No sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes tampoco cómo actuar. Y ahí es donde la Santa Escritura, en Santiago capítulo 1, nos dice, pide sabiduría, no como último recurso, más bien como la primera petición, porque la sabiduría no es solo información, la sabiduría es también dirección. Podemos decir que es la facultad de ver tu prueba desde la perspectiva de Dios, cómo lo ve Dios. Es poder regular tu propio espíritu cuando todo en ti quiere explotar. Es administrar tus asuntos de manera adecuada cuando todo parece fuera de lugar. Y mira lo que dice el comentario que seguimos. No debemos orar para que la aflicción sea eliminada, sino para obtener sabiduría que permita usar esa aflicción correctamente. Usar adecuadamente el momento de la aflicción. No desperdiciar ese momento. Tampoco huir de la aflicción, mucho menos amargarte por ella. Más bien usar ese momento para crecer, para madurar, para que la paciencia haga su obra perfecta en ti. O más bien, para que Dios obre, haga su obra en ti. Pero aquí está el problema, no podemos hacer eso nosotros solo. No puedes hacer eso solo. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, y la verdad es que todos tenemos falta de ella, cuando llega la prueba, descubres lo necio que eres, lo débil que eres, lo perdido que muchas veces estás sin la dirección del Señor. Y ese reconocimiento, querido oyente, es el inicio de la verdadera sabiduría, porque mientras creas que puedes solucionar esto por tu propia inteligencia, entonces nunca pedirás sabiduría. Pero cuando te das cuenta de que estás caminando a tientas, entonces vas inmediatamente a la fuente de sabiduría que es Dios. Y escucha la promesa, pídala a Dios, dice la Escritura.
el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Escucha esto, a todos, no solo a los pastores o no solo a los estudiosos teólogos, no solo a los que llevan años en la fe. Allí dice a todos. Es decir, si pides, recibirás. Y esa promesa funciona como un antídoto contra tu temor al fracaso espiritual. Tal vez piensas, yo no soy lo suficientemente fuerte, no tengo lo necesario para pasar esta prueba. Y la verdad es que tienes toda la razón, no lo tienes. Pero Dios sí lo tiene todo. Y Él te lo da abundantemente, te da sabiduría. Y como dice el texto, sin reproche, es decir, sin recordarte tus fracasos pasados, sin decirte, otra vez vienes a pedirme esto. No, el Señor no hará eso. Él da con generosidad, sin condiciones, sin límites, y te da exactamente lo que necesitas para esa lucha que estás peleando. Porque la vida cristiana, la verdad es que es una lucha constante y también como una carrera. Y Dios no te envía a esa lucha desarmado. Dios te equipa. Primero permite que la paciencia haga su obra, que la prueba te revele tu debilidad y luego te dará la sabiduría necesaria para poder vivir esa prueba. Pero esa sabiduría no viene por azar, no viene por esperar que las cosas mejoren solas. Vienen, conforme leemos en el texto, por una petición. Por eso el texto dice, pídala a Dios. Y aquí está lo práctico. Cuando te enfrentes a cualquier decisión, a cualquier duda, a cualquier circunstancia difícil, detente un momento, espera, no camines a tientas, no actúes por impulsos, no confíes solo en lo que sientes en ese momento. Lo que dice la Escritura es, pide. Es decir, ora específicamente, Señor, dame sabiduría para esta situación que estoy viviendo. Y entonces luego, a la luz de la palabra, actúa. Porque la sabiduría de Dios no es solo para analizar problemas, es para solucionar esos problemas. Por ejemplo, si tu vehículo se daña, no solo te sientas a preocuparte, sino que pides sabiduría para identificar la solución más probable y entonces vas a actuar. O si tienes un conflicto, no solamente lo analizas, sino que pides sabiduría para saber qué decir, cuándo decir, cómo decir, y entonces de esa manera actúas. La sabiduría te mueve de la reflexión a la acción, pero también te da algo que el sentido común nunca te dará. Te permite elegir la alegría en medio de la prueba, porque el razonamiento humano te va a decir, si estás sufriendo, tienes derecho a estar amargado. Pero la sabiduría de Dios te dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso no es el pensamiento humano, ese es el pensamiento de Dios, es la perspectiva de Dios, es como Dios ve las cosas. Y solo la obtienes cuando pides en oración a Dios. Porque la sabiduría al final no se trata solo de tomar buenas decisiones, se trata de parecerte más a Jesús, de actuar como Él actuaría en tu lugar, de contestar con gracia cuando todo en ti quiere contestar con ira, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor es un caos, un desorden, de confiar en el Padre Celestial cuando no ves el camino con claridad. Pero ya sabemos, eso no lo logras tú solo. No puedes tú fabricar esa clase de sabiduría, no puedes generar esa clase de sabiduría desde tu propio esfuerzo, porque si pudieras, no necesitarías pedir. Y aquí está lo que es el Evangelio, podemos decir en este versículo.
tu necesidad de sabiduría revela tu incapacidad y tu incapacidad te lleva a Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios hecha carne, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así decía el apóstol Pablo. Cuando pides sabiduría, no estás pidiendo un manual de instrucciones, estás pidiendo a una persona. Estás pidiendo que el Espíritu de Cristo te guíe, que su mente forme tu propia mente, que su corazón, el corazón de Cristo, moldee tu corazón. Y esa es la gran noticia, que no estás solo entonces en medio de la prueba, que no tienes que descifrar todo por cuenta propia, sino que hay un Dios que te da, que te escucha, que te contesta y que te da no solo sabiduría, sino que te da a Él mismo, a sí mismo. Entonces, si estás en medio de una prueba hoy, no la desperdices pidiendo que solamente el Señor se encargue de quitar esa prueba. Más bien, aprovéchala pidiendo sabiduría para saber vivir esa prueba. Pide la dirección para saber qué hacer. Pide a Dios que te ayude a ver toda esa situación como Dios la ve. Y pide con fe, no con duda. No con miedo de que Dios no te vaya a contestar, sino con la confianza de que si tú ahora, por la fe, estás unido a Cristo Jesús, entonces puedes clamar a Él y Él dará abundantemente y sin reproche su sabiduría. Y entonces cuando Dios te dé sabiduría, úsala, no para impresionar a los demás, no para sentirte espiritualmente superior, sino para glorificar a Dios en medio de esa dificultad que estás viviendo, para que otros vean que hay una sabiduría que no viene de este mundo, que hay una fortaleza que no nace del carácter humano, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dijo el apóstol Pablo, y que todo eso viene de un Dios que da sin medida a los que le piden. Así que pide sabiduría hoy, ahora, en este momento, y confía en que Él te dará exactamente conforme a su voluntad lo que tú necesitas.